Cada vez el tema de protección de datos personales recobra más y más importancia, no solamente en el tema transaccional, sino en el día a día. Estamos permanentemente expuestos y siempre es bueno pues conocer, tener herramientas, tener conocimiento técnico especializado que nos pueda dar luces sobre cómo actuar para evitar temas de suplantación, de robos, de estafas y demás. Y ese es el caso del día de hoy. Estamos con Ricardo Pinillos, él es ingeniero gerente de producto de Evertec, una multinacional fintech que está en Colombia de hace ya un buen rato, pero el día de hoy lo invitamos porque él nos trae información relevante e importante para todo este tema de las transacciones digitales. Ricardo, bienvenido a los micrófonos de Cámara FM, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ana, siempre muy felices de estar apoyando a los microempresarios y en general al empresariado colombiano para que crezcan de una forma segura y contemplando todos los beneficios, pero también los riesgos que tienen las operaciones por Internet y en general las transaccionales. Pero antes de hablar pues del tema puntual, quisiera brevemente dar un repaso de Evertec. ¿Cómo está el movimiento ahora? ¿Qué están haciendo? ¿En qué están innovando? Bueno, Evertec es una multinacional que presta servicios financieros a entidades financieras y del Estado, a comercios de alto volumen. En general, digamos que estamos detrás de todo el procesamiento transaccional, tanto para emisores, adquirentes, operaciones en línea, y estamos en más de 26 países en Latinoamérica. Recientemente hemos realizado unas adquisiciones en Brasil a través de Sinqia, PaySmart, BBR Perú y Chile, y hace unos 3 años adquirieron Place2Pay, la empresa para la cual yo trabajaba, y empezamos a ser parte de este maravilloso equipo. Bueno, Ricardo, ahora sí, vámonos para las pymes. Aquí hay como dos mundos, las pymes que usan los canales tradicionales, que trabajan de forma convencional o como todo el mundo lo hace, pues de forma física, o lo ha estado haciendo. Y hay otras pymes que ya están como incursionando o más adelantadas en el mundo digital y en el tema transaccional que mencionabas. Hablemos de esos dos mundos y cómo Evertec juega un papel importante ahí, en ese trabajo de ventas, en ese trabajo de acercarse a los consumidores. Bueno, Evertec ofrece un apoyo completo para ambos mundos, para aquellas empresas que todavía no han incursionado en este proceso de digitalización, que apenas tal vez por ser reciente o porque el modelo de negocio no lo permitía, y para aquellas otras que ya se encontraban en el proceso de digitalización y que se vio potenciado, bien sea por la pandemia o por estrategia comercial. Básicamente yo creo que todos vamos en ese camino. Entonces nuestras soluciones son adecuadas no solo para aquellos pequeños, sino para los que van también y para los que estaban consolidados como son las grandes entidades financieras a nivel LATAM. Bueno, ¿y de qué tipo de soluciones estamos hablando, Ricardo? Si vamos a hablar de las soluciones particulares, las que más aplican en términos de pymes en Colombia son los servicios transaccionales de aceptación de pagos. ¿Esto qué quiere decir? Facilitamos la tecnología para que aquellas empresas que venden o recauden por Internet puedan ampliar sus canales y facilitarles la vida a los usuarios, de tal forma que ese recaudo, que esos pagos cada vez sean más fáciles y su negocio se vea potenciado a través de nosotros. ¿Y cómo es tocarle la puerta a Evertec? ¿Cómo una pyme llega a Evertec, una multinacional tan grande? Y pues cuando uno se es pyme, uno se siente pequeño y cree que de pronto estos servicios son costosos, difíciles, complicados. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, si bien somos una multinacional, tenemos múltiples empresas que hacen parte del conglomerado y dependiendo de eso puede ser la atención por uno u otro canal. ¿Esto qué quiere decir? Que bien podemos estar atendiendo actividades financieras de las más grandes de Latinoamérica por ciertos canales, pero cuando vamos a aterrizar esa idea a las pymes, nos encontramos vinculándonos con Evertec Place2Pay, una pasarela de pagos con más de 20 años de trayectoria a nivel nacional y que le abre las puertas a todas aquellas empresas que requieran procesar esos pagos, no solo ofreciendo nuestros servicios, sino también capacitándolos y concientizándolos principalmente en el riesgo de las operaciones por Internet, que es algo que normalmente las pymes no contemplan. Cuando las empresas son pequeñas, normalmente están enfocadas en potenciar su negocio, pero pocas veces son conscientes del riesgo que esto lleva y no quiere decir que no puedan incursionar en ese negocio. Simplemente es que deben contemplar esos riesgos antes de hacerlo para no llevarse una sorpresa.
Bueno, ¿y cómo desde Evertex trabajan ustedes contemplando esos riesgos con las pymes? ¿Cómo es ese trabajo conjunto con las pymes? ¿Qué hacen? Digamos que si nos vamos para los servicios básicos que tiene Place to Pay, Evertex Place to Pay, estamos hablando del procesamiento de pagos, pero eso viene acompañado de los servicios de seguridad. Y es en esos servicios de seguridad donde empezamos con el acompañamiento, con una asesoría personalizada para identificar los riesgos a los cuales se expone ese comerciante y le damos la asesoría detallada de cuáles de nuestros servicios de seguridad serían los que más se ajustarían a sus necesidades. Aquí no estamos hablando de un mercado masivo, estamos hablando de una venta consultiva en la cual esa cercanía nos permite a nosotros identificar los riesgos claramente y cerrar esas puertas antes que empiecen a procesar las transacciones, que es lo que le sucede a muchas empresas que entran sin ese debido acompañamiento, que entran y desafortunadamente se ven sorprendidos por las situaciones de fraude. ¿Cómo proteger esos datos? ¿Cómo funciona esto? La protección de datos muchas veces la asociamos con aquellos servicios de seguridad o con aquella tecnología para evitar que tengamos ataques informáticos. Y eso va un poco más allá, puede ser más complejo desde el punto de vista técnico si te encargas de toda la tarea o más simple desde el punto de vista regulatorio. Me explico. En ocasiones cuando hablamos de protección de datos personales, los pequeños empresarios no son conscientes que esa protección, por ejemplo, incluye que le respetes el debido proceso a los usuarios cuando ellos hacen algún tipo de reclamación. Por ejemplo, solicitando que eliminen sus datos desde una base de datos comercial. Ahí estoy hablando de protección de datos personales y no estoy hablando de nada de tecnología. Es algo de concientización, es algo de procedimientos, algo regulatorio. También lo puedo mirar desde el otro punto de vista y es desde el tecnológico, desde las herramientas que me permiten a mí controlar esos riesgos y mantenerlos en un nivel aceptable. Me explico, vamos a profundizar un poco sobre eso. Yo puedo realizar los pagos recibiendo la información tecnológicamente, yo puedo conectarme a los procesadores de pago, recibo la información de esos pagos virtuales y los envío a procesar, ¿cierto? Si yo hago es la captura de esos datos, estoy hablando de datos sensibles, de números de tarjetas de crédito, fechas de vencimiento, códigos de seguridad, me estoy exponiendo muchísimo más que si delego esa tarea a mi proveedor. Entonces mi proveedor me puede prestar unos servicios de conexión en donde él pone el front, puede utilizar mi marca perfectamente, no voy a redirigir, no voy a dejar una sensación en el usuario que estoy ingresando la información en un lugar diferente, pero lo estoy haciendo bajo los más altos estándares de seguridad y depositando la confianza en mi proveedor. Entonces yo debo ser consciente que si puedo delegar la tarea de seguridad, pues lo debo hacer en manos de una empresa de expertos, ¿cierto? No encargarme de temas que no me competen en términos de sacar mi negocio adelante. Lo que pueda delegar, perfectamente lo puedo hacer. Y más en términos de seguridad y pues últimamente hemos visto muchísimos casos de que eso no iba a pasar y ya pasa. Y definitivamente eso que mencionas, delegar eso en temas, en esos asuntos, en expertos que están dedicados a eso todo el día, todas horas, todo el tiempo, para no alejarnos del negocio. Así es, dentro de los aspectos más básicos que debería tener un empresario al elegir su proveedor tecnológico, debería verificar con qué certificaciones cuenta. Una certificación muy básica estándar en el mercado es la certificación en PCI DSS, que es la de mejores prácticas a nivel internacional en el manejo seguro de la información de tarjetas débito y crédito. Eso es una certificación creada por un ente de las marcas de tarjetas de crédito Visa y Mastercard, en general las más grandes del mundo, se unieron para crear ese estándar. De esa forma, el comerciante se protege en la captura de la información. Esto es un aspecto muy relevante y es que eso es uno de los riesgos, pero no es el único. La captura de la información es un aspecto supremamente sensible. Entonces, si yo lo delego en terceros, perfecto, me ahorro toda esa tarea de generar esa certificación, de estar en cumplimiento y aparte los costos y trabajo que eso conlleva. Ahora, hay servicios adicionales que me facilitan la vida. Cuando aquellas empresas, esas pymes que de pronto tienen su servicio un poco más elaborado y le permiten realizar a los usuarios almacenar la información de tarjetas para que realicen el pago a un clic. Yo creo que todos hemos entrado a algún portal en el que yo no tengo que estar digitando la tarjeta una y otra vez porque eso se hace muy engorroso. Pues muchas de esas empresas le permiten facilitar al usuario a través del pago a un clic y deja la sensación para el usuario que guardó su tarjeta de crédito ahí. Pero en la práctica lo que está pasando por debajo es que están utilizando servicios de tokenización que le facilita la vida a ese usuario, ¿cierto? No tiene que estar digitando la información de la tarjeta, pero esa empresa no está guardando el número de tarjeta de crédito, la está guardando su proveedor tecnológico y de esa forma le garantiza la seguridad. Entonces,
es importante para ellos que desde el inicio se empiece a contemplar esos aspectos de seguridad para elegir el proveedor, pero desde la perspectiva también del beneficio del usuario final. No se trata de poner barreras para que nos afecte la experiencia de usuario, sino antes mejorarle la experiencia a ellos para que crezca nuestro negocio. Claro que sí, cuando les facilitan la compra a la gente, pues obviamente vamos a comprar mucho más, ¿cierto, Ricardo? Eso esperamos todos, ese es el objetivo, crecer mutuamente. A un clic y vamos comprando de todo. Ricardo, ¿cuáles son los fraudes más comunes? ¿Qué es lo que pasa permanentemente en las pymes y a los comerciantes, en este caso, a pequeñas y medianas empresas y que se quejan permanentemente y que ustedes ya han detectado y que pues están trabajando en ello, por supuesto? Hay dos elementos, cuando hablamos de fraudes hay dos elementos que debemos diferenciar y uno es el de fuga de información, que es la etapa inicial del fraude. Normalmente para que haya un fraude, para que se hayan robado una identidad, pues de algún lugar tuvieron que haber tomado esos datos. Entonces esa primera parte donde mencionábamos utilizar servicios de tokenización, encontrar un aliado tecnológico que me cumpla con las regulaciones, con los más altos estándares de seguridad, eso está enfocado en proteger esa información para que no se la vayan a robar. Ahora, cuando estamos hablando de fraudes, estamos del otro lado. Y del otro lado es que en algún lugar se robaron ya la información y lo que buscamos es que no nos vayan a afectar con ella, no vayan a suplantar a terceros comprándonos a nosotros. Porque dependiendo de la regulación que aplique y el medio de pago, pues te pueden responsabilizar como comerciante por esa transacción. Entonces, nuevamente, volvemos al punto inicial y es verificar cuáles de los servicios disponibles por ese proveedor tecnológico te permiten, bien sea reducir ese riesgo o trasladarlo. Cuando yo digo reducir el riesgo, hablamos de implementar un sistema de control de fraude, todo eso te lo ofrece tu proveedor, un sistema de control de fraude que no te exponga tanto. Y cuando hablamos de trasladar, es utilizar los servicios del protocolo de autenticación 3DS, nuevamente estamos hablando de protocolos y de temas que son ofrecidos y todos son implementados por el proveedor tecnológico, no son tareas que deba hacer el comerciante. Pero ese servicio de autenticación lo que hace es trasladar el riesgo de la transacción, en caso que fuera fraude, hacia el emisor del medio de pago. Entonces, utilizando todo el conjunto de servicios de un proveedor que sea completo, pues básicamente lo que hace es que tranquiliza a ese comerciante porque cada vez la exposición es menor, cada vez la preocupación es menor. Y claro, el comerciante pues debe ser consciente de los riesgos en generales que hay, no importa qué tanta seguridad tenga yo con mi proveedor tecnológico, si yo soy víctima, por ejemplo, de ingeniería social. Si me hacen una llamada y yo desprevenido contesto, empiezo a entregar información, me pueden hacer cualquier cantidad de fraudes y no hay tecnología que valga. Entonces debo capacitar al personal para que sepa que en ocasiones escuchamos que le pasó a otro, muy seguramente nos va a pasar a nosotros también. Esos intentos van a ser permanentes y llegan por dónde. Te pueden llegar por diferentes canales, te pueden llegar por mensajes de texto informándote que tus servicios de pago, o sea, que tu tarjeta fue bloqueada y que debes ingresar a un portal para desbloquearla. Puede ser a través de una llamada, puede ser a través de WhatsApp o un correo electrónico. Hay diferentes tipos de formas de atacarte. Algunas terminan en ingeniería social, que es cuando tienes contacto con alguien y te convence a entregar tu información porque te muestra cierto nivel de urgencia y bajo presión te confunde y resultas entregando la información sensible. Y en otros casos porque a través de los medios tecnológicos te envían la información y simplemente no verificas adecuadamente qué es lo que estás recibiendo y resultas entregando la información o dando clic en el lugar equivocado. Bueno, acá hay muchas cosas combinadas, en partes lo que los seres humanos permanentemente tenemos que estar atentos, pendientes. Pues yo creo que esto es de nunca acabar, porque estamos expuestos, hay historias todos los días, cosas nuevas, se inventan formas, en fin. Pero hay digamos que un aspecto o un riesgo que sí podemos controlar, y es el tema de la transacción, del tema de ese uso de datos en comercios y en este caso para las pymes. Ahí es mejor prevenir que curar, Ricardo. O sea, siempre va a ser mejor prevenir. En los temas de seguridad de información es mejor estar como atentos y adelantándose un poquito al futuro, a veces no tan bueno. Así es, y es por eso que el momento de elegir el proveedor es tan importante, es fundamental. No solo desde el punto de vista de costos, donde normalmente se centra la atención, sino porque por estar con un proveedor que no sea lo suficientemente robusto, te puede simplemente sacar del mercado. Pensémoslo de esta manera. Yo creo mi estrategia comercial enfocada en vender artículos y ese mercado objetivo en vender artículos o servicios, que ese mercado objetivo de pronto puede, solo por poner un ejemplo, digamos que es el mercado de los turistas o de personas que viven en el exterior y utilizan medios de pago emitidos en el exterior, ¿cierto? Entonces los pagos internacionales.
Y simplemente puedes dar con un proveedor que no utilice la tecnología suficiente y cuya recomendación sea no reciba pagos con tarjetas del exterior porque son muy riesgosas, te pueden hacer mucho fraude. Y entonces hasta ahí te llegó toda tu estrategia comercial. No es que no se puedan recibir pagos, eso se hace en todo el mundo, pero tienes que tener un proveedor completo que te facilite realizar ese tipo de operaciones. Y lo mismo te puede suceder no solo con ese tipo de operaciones, sino cuando tus artículos son muy riesgosos. Si tú vendes tecnología, si vendes computadores, vendes celulares, si dentro de las operaciones que realiza vendes bonos regalos, tarjetas, todo aquello que se pueda convertir en efectivo fácilmente se convierte en un servicio riesgoso. Los tiquetes aéreos, pues creo que no hay que decirlo. En ocasiones a través de intermediarios, inclusive puede haber fraudes con pagos de impuestos, pagos de comparendos, de multas. Entonces, esa parte previa a la contratación, esa concientización de identificar cuáles son los riesgos son supremamente importantes para poder poner en la balanza el costo de un proveedor que te ofrezca un servicio completamente básico versus otro que te está ofreciendo esa protección para que te despreocupes de ir a los mercados más riesgosos que pueda haber. Sí, mercados un poquito más exigentes, por decirlo así, donde también hay muchos riesgos. Eso va de mano y mano. Ricardo, entonces siempre es aconsejable, uno podría decirle a un empresario, hay que evaluar con pinzas, hay que mirar bien en detalle qué ofrece un proveedor y qué ofrece otro proveedor. A veces aquí no aplica eso de, pues, bueno, bonito y barato. No, a veces lo... Definitivamente no. Este no es el mercado para tomar las decisiones de esa forma, definitivamente. ¿Qué consejo como experto en tecnología, como experto en protección de datos? Hablamos muy poquito de suplantación de identidad, de personas, pero es que finalmente con los datos eso es lo que logran, ¿cierto? Y no solamente te roban físicamente dinero, pues, o sea, te sacan de las cuentas, sino que también te suplantan y empiezan a hacer, pues, cosas en tu nombre, que eso es muy grave y que eso, pues, es un delito, finalmente. Ahí hay que tener mucho cuidado, mucho ojo, digamos que, ¿cuál es esa recomendación que brindarías? Yo sé que a todos, a las pymes, pero es que esto aplica para todos. Yo creo que nunca, ni como persona ni como empresario, se puede perder eso que les llaman malicia indígena. Eso nunca lo podemos perder de vista. Cuando yo estoy haciendo un negocio, nuevamente como persona, como empresa, y yo siento que algo se está saliendo de lo normal, que es una oportunidad demasiado buena, pero que la tengo que tomar en ese instante, piénselo 2 veces, respire, cuente hasta 10 y vuelva y analice todo lo que está haciendo. Tanto lo que se puede ser abrir un simple correo electrónico, como ha sucedido en ataques informáticos donde supuestamente publicaron la tabla de la nómina de toda la empresa y los empleados por curiosos le dan doble clic y eso se convierte en un ataque que en efecto fue parecido a lo que sucedió hace poco acá en Colombia, que todavía tiene muchas empresas frenadas porque no tienen acceso a su información. Y eso es un simple ejemplo, pero eso te puede suceder también cuando eres como usuario comprando en la promoción que te dice que vas a comprar un iPhone al 50% de descuento. Eso no tiene ningún sentido. O sea, sabemos que hay un mercado, tiene ciertos límites donde varían los precios, pero pues no llegan a esas promociones tan increíbles. Sí. O sea, la gente ya no estarían ahí. Hay veces se deja de seducir por ese tipo de promociones. Como usuario también debo concentrarme en identificar los riesgos cuando voy a realizar un pago. Primero puedo mirar si la página donde estoy comprando tiene buenos comentarios en la red. Simplemente buscando en Google con el nombre de la página y recomendaciones me puedo enterar si hay otros que se han quejado por fraude, por reclamaciones. Eso es supremamente común porque cada vez es más fácil crear una empresa por internet para vender y esas oportunidades se aprovechan los ciberdelincuentes para crear empresas fachada, empezar supuestamente a vender y los usuarios incautos pues entregan su información, supuestamente compraron algo con un mega descuento y el producto jamás les va a llegar. Fue una empresa que crearon durante un mes y dejó de existir. Luego le van a tener que reclamar a su banco porque la empresa pues no respondió sin saber pues que se trataba de una empresa fachada. Y ahora, como empresarios es muy importante ponerse del lado de los usuarios para que siempre esa experiencia del pago sea supremamente fluida, supremamente buena y también desde la perspectiva de los reguladores. Acá hay algo que no hemos mencionado y es que imaginen que ustedes se dedican a un deporte, sea el que sea. Si yo me dedico al fútbol, ¿cómo puedo yo jugar fútbol si yo no conozco las reglas? Si yo no sé que el balón no se puede coger con la mano.
Y muchas veces vemos microempresarios con su afán de sacar el negocio adelante, Perdidos. pero ni siquiera saben qué legislación les aplica. No saben si tienen que tener un sistema de control de prevención y control de lavado de activos. No saben sobre la ley de protección de datos personales. Piensan que si realizan una venta y toman el correo electrónico y el número telefónico del usuario, enseguida lo pueden bombardear con publicidad, enviándole WhatsApp todos los días o enviándole correos electrónicos de mercadeo, y no se dan cuenta que es un irrespeto a la ley, porque pues te están suministrando la información para una venta, para una transacción, para temas tributarios y de identificación del usuario, pero no para temas comerciales. Entonces tienes que ser consciente cuál es tu legislación en términos de lavado de activos, de protección de datos personales, en términos de respetos por el usuario. Muchas veces encontramos empresas que simplemente de manera olímpica dicen, ok, este producto no tiene derecho a devoluciones. Pues, hombre, mira qué tipo de producto es, porque es que hay normas que te obligan a devolverle el dinero. Hay una ley del retracto en la que si se reclaman en los primeros 5 días, pues lo tienes que devolver. Obviamente aplican ciertas excepciones, pero es muy importante que el empresario sepa en qué cancha se está jugando, porque de esa forma puede saber los reglamentos, y conociendo esos reglamentos es que puede tomar mejores decisiones. Bueno, yo creo que esto es un tema muy emocionante, pero también muy retador, ¿cierto? Nos facilita mucho la vida, pero también nos recuerda que tenemos que estar atentos, con criterio, alertas, pendientes de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Ricardo, ¿dónde las personas pueden encontrar más información, tanto de la seguridad de datos personales, ese tratamiento? De pronto los empresarios, ¿dónde pueden encontrar como, no sé si guía, no sé si el camino a comenzar? ¿Cómo comienza un empresario para ingresar? Porque es que el tema transaccional, dicen, no, yo necesito una plataforma para poder vender y comprar, pero el resto de pronto lo dejan a un lado como no tan importante, y resulta que eso les va a ahorrar muchos problemas en el futuro. Entonces, los empresarios, ¿dónde pueden consultar, leer, investigar? No sé si ustedes tienen una página con contenido que brindan a la comunidad empresarial y a las personas para hacer este tipo de pedagogía. Así es, hay diferentes fuentes. El primer lugar es si ya tienes un vínculo con un proveedor. Normalmente los proveedores de este tipo de servicios, no solo nosotros, sino muchos en el mercado, actuamos más que por proveedores como aliados. Uh-huh. Entonces, a través de esos aliados, continuamente estamos enviando información y estamos haciendo este tipo de campañas preventivas para que no vayan a ser víctimas de fraude o para que no vayan a utilizar mal la información de los usuarios. Eso por un lado. En términos generales, pueden visitar nuestra página, evertechplace2pay.com, o la página regional, la de evertechinc.com. Ahí tenemos información no solo de nuestros productos y servicios, sino también de las campañas de seguridad, en donde damos las recomendaciones de esta índole y de muchas otras, de otros temas más, pueden ser más técnicos, pueden ser de otras industrias, no solo para pymes, sino para empresas que ya tienen un mercado consolidado y que se exponen a otro tipo de regulaciones, a otro tipo de riesgos. Pero en general en el mercado abunda información relacionada con los riesgos y cómo mitigar esos riesgos. Empezar en esto es muy parecido como cuando los empresarios empiezan a darse cuenta que hay unos efectos tributarios detrás de lo que están haciendo. Y entonces hay todo un mundo detrás. Cuando yo soy una persona que estoy pensando en vender mi primer artículo, poco a poco probablemente sepa de tributaria, ¿cierto? Uh-huh. Pero entonces luego ya tengo mi aliado, que es el contador, y él me empieza a orientar sobre qué cosas puedo hacer yo, cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de salirme de esa normatividad. Acá pasa exactamente lo mismo. Yo consigo mi aliado y a través de ese aliado es que voy creciendo tanto a nivel de ventas como a nivel de conocimiento para saber a qué me expongo y saber cómo mitigarlo correctamente. Bueno, yo creo que nos queda claro, Evertech, el aliado no es solamente un proveedor, sino un aliado. Si requieren más información, pueden visitar nuestra página evertechinc.com, donde tenemos información no solo relacionada con nuestros productos y servicios, sino también con estas campañas de concientización, de prevención y control de riesgos transaccionales. Bueno, Ricardo, muchas gracias, muy ilustrativo. Yo creo que nunca es suficiente hablar de estos temas. Siempre vamos a necesitar información, conocimiento, personas que nos digan a dónde hay que ir a buscar esto, para entenderlo mejor, para comprenderlo mejor, para saber qué tipo de fraudes también están saliendo. Entonces, bueno, yo creo que toda esta entrevista nos
nos sigue pues como abriendo los ojos, nos sigue abriendo los ojos para estar muy atentos, lo repito, la tecnología, sus usos y estas facilidades que nos permiten, pues es maravilloso, pero también es un reto enorme estar muy atentos y muy pendientes de los riesgos que esto conlleva. Así que bueno, Ricardo Pinillos, gerente de producto de Evertec, muchas gracias por estar en los micrófonos de Cámara FM. Muchas gracias a ustedes por la invitación y con gusto seguiremos apoyándolos en este tipo de iniciativas.